Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. A las 7:53 saludamos a Rodney Martínez, que es el representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y es que vamos a hablar del paso del huracán Beryl y de la temporada de huracanes que se antoja particularmente fuerte en este semestre. Rodney, bienvenido. Gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Muchas gracias, buenos días y gracias por la oportunidad. Buenos días, Rodney. Bueno, cuéntenos, comencemos obviamente por el balance que deja el paso del huracán Beryl por zonas del Caribe, particularmente por otros países, por otros lugares, y cómo se le califica particularmente como un huracán fuerte, normal, moderado o un anticipo de lo que va a ser el resto de la temporada. Beryl se ha convertido ya en un huracán que ha quedado en los registros históricos por múltiples razones. Marca desde el punto de vista de parámetros con los que se clasifica o se describe a huracán, tiene varios de esos parámetros que lo convierten en único, pero también está entre los 2 o 3 primeros en muchos otros parámetros. Entonces, va a pasar a la historia, es un huracán sin precedentes. Una de las características, por ejemplo, primero, su persistencia ha tenido una larga trayectoria desde el Caribe oriental, es la tormenta o el sistema que se forma más al este, y básicamente está llegando ya sus remanentes ahora a Estados Unidos, por todo el territorio de Estados Unidos y el norte del país, de este país, generando una ola pues de impacto a lo largo de su paso por las islas del Caribe, luego por México y luego por Estados Unidos, con un saldo de 24 fatalidades hasta el día de ayer que podrían aumentar en las próximas horas. Y por supuesto impactos severos, especialmente en las islas del Caribe y todo lo que es infraestructura tanto en México como en Estados Unidos. Rodney, la Universidad de Colorado decía que se esperaba una temporada hiperactiva de huracanes. ¿Esto qué significa? Es decir, en una temporada normal, ¿cuántos huracanes se presentan y ustedes cuántos esperan? Había un pronóstico inicial de la temporada de huracanes en la cual se mencionaba que íbamos a tener nosotros alrededor de 17 a 25 tormentas con nombre, de los cuales 8 a 13 iban a ser huracanes, y de ahí 4 a 7 huracanes mayores. El día de ayer la Universidad de Colorado generó un nuevo pronóstico actualizado en el cual aumenta la cantidad de huracanes en la temporada, que en promedio 7, ya se había pronosticado que iban a ser más de 7, entre 8 a 13, y ahora se extiende este rango a 16, lo cual ya le da un carácter a esta temporada de huracanes de mucho más activa en comparación a la que había marcado al menos el pronóstico a lo que había marcado en el 2020. El 2020 tuvo la temporada de huracanes más activa en la historia. En este momento estamos teniendo un comienzo y un pronóstico pues que va en esa dirección. Ahora, Rodney, ¿es verdad, tiene algún asidero aquello de que los huracanes se están volviendo más potentes y peligrosos en relación con otros similares del pasado? Yo creo que, mejor dicho, la evidencia muestra que tenemos ahora una gran diferencia en comparación al 2020, por ejemplo, que 2020, como vuelvo a mencionar, fue la temporada récord, la temporada más activa en el registro histórico. Pero ¿cuál es la diferencia entre 2020 y 2024? Una característica que se ha vuelto persistente en los últimos 14 meses, y es que el Atlántico está registrando valores récord en la temperatura superficial, en la temperatura del mar. No solo en el Atlántico Norte, sino en el Atlántico tropical y por supuesto en el Mar Caribe. Las temperaturas en muchos casos son inéditas, y este es el combustible que básicamente alimenta a los sistemas. Lo acabamos de ver con Beryl, el nivel de intensificación que tuvo, el nivel de persistencia que tuvo, una larga trayectoria, ya había caído de categoría, tuvo un categoría 5 muy prematuro, un categoría 4 muy prematuro para el mes de junio, y sin embargo, pues siguió con mucha fuerza para entrar inclusive a Texas como categoría 1. Entonces, esto se debe a que el océano está muy caliente. El contenido de calor del océano es muy alto, es récord, es decir, son valores que no hemos observado antes, y esta circunstancia... Rodney. Bueno,
Hemos tenido una interrupción en la comunicación, pero bien interesante lo que está diciendo, ¿no? La evidencia muestra que en los últimos 14 meses el Océano Atlántico está registrando temperaturas superficiales récord y ese es el combustible que precisamente está alimentando a los sistemas que están produciendo estos huracanes. Sí, porque es choque de temperaturas, como nos explicaba el experto. Si sube la temperatura, obviamente, de los océanos, pareciera que esto hace que los fenómenos sean mucho más duros. Ya recuperamos a Rodney. Rodney, lo estábamos escuchando, muy interesante. El océano entonces está muy caliente y ese calentamiento es el combustible que alimenta estos sistemas meteorológicos que están produciendo los huracanes. Era lo que le escuchábamos. Exactamente, y a eso tenemos que agregarle un factor que se va a manifestar en los próximos meses, posiblemente para el máximo de la estación, la temporada de huracanes, entre los meses de agosto y septiembre. Tendremos ya el desarrollo del evento La Niña en el Pacífico, que tiene la característica de afectar también al Caribe, en el sentido de que inhibe los vientos de altura que son los que suspenden o de alguna manera limitan el desarrollo de los huracanes. Estos vientos cortantes, vientos de shear wind que se llama en inglés, ese viento va a decaer y por ende las condiciones de desarrollo de los huracanes van a estar más favorecidas. Si sumamos estos factores para estos meses, entonces todo esto permite converger a este pronóstico que se ha sacado, pues que se ha actualizado, de una temporada muy activa de huracanes en el Mar Caribe. Ahora, Rodney, para que entendamos bien todo lo que usted nos ha dicho, ¿por qué se ha aumentado la temperatura en el Atlántico? Bueno, yo creo que el calentamiento global es uno de los factores, la evidencia lo muestra. Nosotros el planeta sigue calentándose, la tendencia del mes de junio es del mes de junio es de 1.4 grados centígrados de incremento por encima de los periodos de referencia. Se trata en todas las conversaciones sobre cambio climático de mantener el incremento por debajo del 1.5 grados centígrados de calentamiento global, pero ya estamos cercanos a llegar a ese umbral. El planeta se sigue calentando en forma irreversible y esas manifestaciones que estamos viendo ahora en el océano, este contenido de calor es básicamente el esfuerzo que hace el océano por absorber el calor atmosférico hasta llegar a un punto en el cual ya no lo puede absorber más y simplemente pues lo tiene almacenado y cuando llega la ocasión de la temporada de huracanes, por ejemplo, toda esta energía guardada en el océano pues permite activar a los sistemas tropicales, a los ciclones tropicales, pero también se manifiesta en eventos extremos. El calentamiento global, el cambio climático es una realidad que estamos viviendo hace rato y estas manifestaciones son una evidencia más de lo que le está sucediendo al planeta. Pues Rodney, muchísimas gracias por sus explicaciones y aclaraciones frente a lo que estamos viviendo en materia meteorológica en el mundo y bienvenido siempre aquí a Radio Red. Muchísimas gracias. Un buen día. Buen día. Rodney Martínez, representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Interesantísimo todo lo que ha dicho. Evidentemente, lo que se ha visto con esta temporada de huracanes es un reflejo del calentamiento global como uno de los factores. Un aumento de la temperatura en 1, grados centígrados. El planeta se sigue calentando en forma irreversible. Y algo que me llamó particularmente la atención, Kelly, en relación con lo que dijo Rodney, y es por qué Beryl queda este huracán ya en los registros históricos que lo convierten en único y sin precedentes, por, entre otras muchas cosas, pero una en particular, por su trayectoria. Se formó mucho más al este de lo que se suelen formar y sus remanentes, es decir, lo que está ocurriendo en este momento, están llegando bien allá en el oeste de los Estados Unidos. Como que si hubiera explotado, Juan Manuel, si hubiera pasado. ¿Se acuerda que los científicos decían que podría pasar 2 veces por México, incluso por la fuerza que traía? No lo imaginamos, pero el presidente Joe Biden declaró zona de desastre Texas, una parte de Texas donde pasó Beryl por los daños obviamente. 2 millones de personas que en estos momentos no han recuperado el servicio de electricidad y una gran explicación de verdad del experto. Fíjese, los mares, los océanos se están calentando y eso está haciendo que los fenómenos meteorológicos vengan mucho más fuertes. La semana pasada reportaban en el Mediterráneo temperaturas dentro del mar de 36 grados centígrados. Una sopa eso, Imagínese. un caldo. Altísimo. Y eso, ¿sabe qué está generando, Kelly? Que, digamos, la flora y la fauna marina
está alterándose significativamente y por eso estamos viendo en ciudades como Miami, en ciudades de Cuba, en Santo Domingo, en ciudades costeras, la presencia de tiburones Sí. muy cerca a las orillas y están pidiéndole a la gente, ahora en medio de la Copa América, se los cuento porque en medio de la competencia mucha gente va también a disfrutar del mar en Claro. una de las ciudades sedes y se han presentado tiburones cerca a las orillas y esto también por cuenta del calentamiento que han tenido las aguas internas. ¿Y qué pasa? Pues que estos animales tienen que Buscan eso. venir Ajá. hacia la orilla para tomar un poco de aire en medio de Esta esa mañana temperatura. reporte de ataque de tiburón en Miami, Caro. Y este dato, en agosto y en septiembre ya tendremos el fenómeno de la niña. Y dice el experto Rodney que esto afectará al Caribe porque va a inhibir los vientos de altura o vientos cortantes, que es lo que va a generar todo el fenómeno de choque de vientos y desarrollo de lo que podrían ser 16 huracanes en esta temporada. 8 de la mañana, 4 minutos, ustedes escuchan Radio Red, una mirada diferente.